Hola, seguimos viendo cómo Jesús fue apareciendo a más discípulos. Y se acuerdan que ayer habíamos dicho que los discípulos cuando se dan cuenta que Jesús había resucitado, vuelven corriendo a Jerusalén, dice la Biblia que vuelven a Jerusalén y se encuentran con los discípulos que estaban reunidos en una casa. Y dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir en pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dice que ellos, mientras aún hablaban estas cosas, habían llegado los discípulos a la casa y les estaban comentando, ya las mujeres les habían comentado, ya Jesús se le había aparecido a Pedro y ahora a los discípulos en el camino de Maús. Y en este momento, cuando ellos les están contando a los demás discípulos las cosas que les habían acontecido, en ese momento aparece Jesús en medio de ellos. Y vieron que dijimos que Jesús tenía un cuerpo glorificado. Él podía traspasar las paredes. No era un espíritu, porque dice después la Biblia que él comió, entonces no era un espíritu, tenía un cuerpo glorificado. Él podía ingresar a donde ellos estaban, no tocó la puerta, no golpeó y ellos abrieron y Jesús entró. Ellos estaban reunidos y Jesús se les apareció. ¿Cuál fue la primera reacción de los discípulos? Fíjense que tanto que estaban hablando que había resucitado y una cosa y otra, la primera reacción fue de temor, se quedaron espantados, dice la Biblia, porque pensaban que veían un espíritu. Me gusta porque en varias veces que Jesús se aparece a sus discípulos, si ustedes leen en los distintos evangelios, lo primero que Jesús les dice es paz a vosotros, paz a ustedes, porque se turbaban cuando veían que era Jesús. Y acá en este caso estaban todos los discípulos reunidos y Jesús se aparece y su primera reacción fue de temor. Pero al escuchar la voz de Jesús, ellos tuvieron paz. Ellos pudieron escuchar la voz del Maestro y llenarse de confianza y llenarse de paz. Y dice que Jesús les dijo, miren mis manos, miren mis pies, yo mismo soy. Y vemos que en ese momento todo el temor que había en los discípulos, también toda la vergüenza y todo el remordimiento que ellos tenían, porque ellos lo habían dejado solo a Jesús. En su momento más crítico ellos no estuvieron ayudándolo, sosteniéndolo. Entonces ellos también estaban llenos de remordimiento, estaban llenos de culpa. Pero al escuchar la voz del Maestro, todo eso en su vida desapareció. Y en vez de eso ellos se llenaron de gratitud, de alegría, de esperanza, porque Jesús estaba vivo, porque el Maestro había resucitado, porque se había cumplido lo que él les había dicho y lo que los profetas habían dicho antiguamente, en el Antiguo Testamento, que iba a pasar. Habían profetizado 700 años antes del nacimiento de Jesús, 500 años antes, habían profetizado en el lugar donde Jesús iba a nacer. Todo estaba dicho. Cuando Jesús vino, todo se cumplió al pie de la letra. Es
hermoso estudiar la Biblia y es interesantísimo ver todos los detalles de cómo Dios en su gran amor y en su gran poder hizo que cada cosa se fuera cumpliendo en la vida de Jesús. Cada profecía que habían dado se cumplió. Y esta también, que Jesús iba a resucitar de los muertos, y Jesús resucitó. Y Él les dio una orden a los discípulos que vamos a ver mañana cómo la cumplieron. Señor, te damos gracias porque podemos ver a los discípulos, Señor, que estaban todos en una casa, estaban atemorizados, tenían remordimientos, se sentían culpables, Señor, porque te habían dejado solo, y vemos que tú intervienes en ese momento, Señor, y vemos tu gran amor, y vemos tu gran compasión y tu gran misericordia, Señor, y de esta manera nosotros nos podemos sentir identificados también. ¿Cuántas veces nos sentimos como se sintieron los discípulos, Señor? Pero al escuchar tu voz, que nos llamas por nuestro nombre, Señor, al escucharte a ti, nuestra alma se llena de paz, nuestro espíritu halla paz. Y te damos gracias por esto, Señor. Gracias porque en este tiempo podemos conocerte, podemos crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Podemos experimentar tu paz y el gozo de sentirnos perdonados y de saber que somos tus hijos, Señor, que pertenecemos a tu familia. Te damos muchas gracias por tu gran amor. En el nombre de Jesús, amén.